Muy buenos días. Tengan cada uno de los presentes. Sean todos bienvenidos a este interesante webinar. Voy a pasar a presentar al equipo ejecutivo de nuestra empresa. Mi nombre es Dani Vaquero. En la parte como director ejecutivo y CEO de la empresa tenemos a Douglas Martínez, seguido de nuestro vicepresidente Joás González, vicepresidente de Venta y Mercadeo, y nuestro ingeniero José Luis Brizuela. José Luis Brizuela es nuestro ingeniero en toda la República de Venezuela y en algunas partes fuera de Venezuela. Él es el ingeniero encargado de todo lo que son proyectos y operaciones en Venezuela. Y este es su servidor, Dani Vaquero, presidente de Bata Energy. A continuación, vamos a presentar a la empresa desde el comienzo de nuestra empresa, dónde estamos ubicados, quiénes somos y por qué estamos actualmente en Venezuela. Nuestra empresa Bata Energy les da a todos y les agradece a todos el estar presentes. Para nosotros es un placer poder presentar y comunicarles a ustedes parte de lo que somos, de lo que es nuestra empresa. Estamos desde el 2016 en el mercado. Estamos ubicados en Miami, Bata International, Bata Oversize en Panamá, Bata Energy en Venezuela, con algunas alianzas fuera de nuestros países. También tenemos a México, tenemos a Colombia y tenemos a El Salvador. Nuestra compañía, Bata Energy, se complace de poder hoy brindarles a ustedes esta interesante webinar. Nuestra presentación es el secreto de la cultura de renovables. Es para nosotros un placer poder compartir con ustedes. Estamos capacitados, entrenados para conversar con ustedes y compartir con ustedes todo lo que respecta a esta nueva cultura de energía solar, y esperamos que sea de su completo agrado todo lo que queremos compartir con ustedes en el día de hoy. Douglas. Okay, básicamente, pues, lo que queremos compartir con ustedes es este secreto, el secreto de la energía renovable. Sean todos ustedes bienvenidos y a continuación empezaremos a presentar lo que queremos compartir con ustedes de parte de nuestra empresa. Muchísimas gracias por su atención. Continuando con el webinario que hemos descrito, el secreto de la energía renovable, en el día de hoy vamos a estar viendo diferentes puntos. Entre uno de ellos es el perfil de consumo, la eficiencia energética, que es el dimensionamiento o subdimensionamiento de los sistemas, plantas o sistemas solares. Y al final vamos a tener una ronda de preguntas. Ustedes pueden escribirlo en el chat o también formularlas de manera de que podamos avanzar. Quiero presentar al ingeniero José Luis Brizuela, nuestro vicepresidente de proyectos en Venezuela. Adelante, ingeniero Brizuela. Muy buenos días a todos, integrantes de acá de este webinar acerca del secreto de la energía renovable. Hoy, como habíamos propuesto, vamos a hablar del perfil de consumo dentro de nuestras casas. El perfil de consumo es como una radiografía que se le hace a un paciente al momento que cuando presenta algún problema de salud, punto de vista de cualquier parte del cuerpo. A veces mandan a hacer una radiografía, o cuando tenemos una posible fractura, un dolor, algo así, hacemos una radiografía. Y esto permite al médico observar, digamos, internamente cómo está estructurado, cómo está trabajando o cómo se ve, digamos, esa estructura ósea, o en ese caso,
cualquier órgano que se pueda ver a través de la radiografía, ¿no? Entonces tenemos el perfil de consumo, es como una radiografía que se le hace desde el punto de vista eléctrico, punto de vista de carga, a los equipos de nuestro hogar, ¿no? De nuestro hogar, nuestra empresa, o el lugar donde queramos nosotros hacer un emplazamiento solar, ¿no? Un ejemplo muy práctico que podemos ver acá en la presentación es cómo se calcula la energía de algunos artefactos electrodomésticos, por ejemplo, dentro de nuestro hogar, ¿no? Tenemos que la energía que consume un artefacto está medida en kilovatio hora y se determina multiplicando la potencia de dicho artefacto, que está en kilovatios, por la cantidad de horas que está encendido o que está en uso. Por ejemplo, si yo tengo una potencia determinada de un artefacto eléctrico, lo multiplico por cuánto tiempo duró ese artefacto encendido, cuánto tiempo en base a horas o en base a minutos, y lo obtendría yo luego el valor de la energía consumida en kilovatio hora. Este concepto de kilovatio hora lo escuchamos mucho en la parte de energía solar, en la parte de dimensionamiento de batería, dimensionamiento de los equipos, y es sumamente importante porque es nuestro punto de partida para poder iniciar los cálculos y para poder saber en dónde estamos nosotros situados dentro de nuestro universo de consumo, ¿no? Por ejemplo, la potencia está expresada en vatios, es una unidad de potencia, de energía, y para determinar el equivalente en kilowatts, lo que tenemos es que ya sea dividirlo entre 1000, ya que la mayoría de los artefactos tienen un valor expresado solamente en vatios, que es la unidad fundamental de potencia. Un ejemplo es, por ejemplo, si tenemos una licuadora que es de 300 vatios, tendríamos que dividirlo entre 1000, dándonos el resultado en kilovatio, 0.3 kilovatios. 300 entre 1000, 0.3 kilovatios. Otro ejemplo de una aplicación práctica es un foco de nuestro hogar, por ejemplo, que consuma 100 vatios, tendríamos que dividirlo entre 1000 y ese foco tendría una potencia de 0.1 kilovatios. Ahora, si está encendido por 5 horas diarias, como dice acá la presentación, entonces, ¿cuál sería el consumo de un mes? Sencillamente, para obtener el consumo de un mes, solamente tendremos que multiplicar la potencia ya obtenida en kilovatios por la cantidad de horas que dura encendida diaria por 30, que es la cantidad de días del mes. Eso nos daría un promedio de 15 kilovatios hora. ¿Por qué? Porque obviamente tengo 5 horas diarias, por 30 son 150 horas, multiplicado por 0.1 kilovatios, eso me da 15 kilovatios hora en total. Entonces, de esta forma podremos tener el control total de nuestra energía, encendiendo y apagando o calculando previamente los equipos las horas de uso de nuestros equipos. Imagínense que los kilovatios hora es esa energía que está ahí que me va a consumir mi equipo. Digamos, es mi necesidad de tomar agua. Cuando tengo una jarra de agua en mi casa, entonces mi necesidad en kilovatio hora es cuánto agua me consumo yo en cierto tiempo. Por ejemplo, una analogía más o menos práctica con respecto a la energía en kilovatio hora. Acá tenemos un ejemplo más real, más macro, ¿no? Una vivienda con 2 habitaciones. Tenemos varios focos, varios tipos de bombillos, 3 tipos de bombillos diferentes. Tenemos uno de 50 vatios, uno de 75, uno de 100, un televisor y una radiograbadora, un radio pequeño. Y la potencia en vatios de cada equipo, con su conversión ya realizada en kilovatio hora, la cantidad de artefactos que poseemos en la casa, que es algo también muy importante, y la cantidad de horas diarias que tengo yo, aparte de mi consumo mensual, eso me da mi consumo de kilovatio hora mensual. Vamos a tener en cuenta que la mayoría, así como vemos en nuestro recibo de energía eléctrica, siempre lo expresamos en energía mensual. Esta energía mensual la llevaríamos luego a días, pero eso lo veremos
en los próximos webinars, de cómo yo hago mis cálculos de banco de batería, cómo hago mis cálculos de potencia de mi inversor, basado básicamente en lo que estamos aprendiendo hoy, en nuestros kilovatios de consumo de hora mensual o kilovatios de consumo de hora diaria. Entonces, sencillamente vemos en el ejemplo, bueno, tenemos una cantidad de artículos, estos artículos los multiplicamos por la cantidad de consumo diario y eso lo multiplicamos por el número de días del mes y obtendríamos fácilmente el consumo en kilovatio hora mensual de nuestra vivienda. En este caso, esta vivienda consume 52.9. La cantidad de artefactos vamos a tenerla muy pendiente. ¿Por qué? Porque eso multiplicado por los vatios de cada artefacto nos va a dar la potencia total. Y eso en los próximos webinars vamos a ver qué tan importante es conocer la potencia total de consumo dentro de mi casa. O sea, son dos cosas importantes, conocer los kilovatios que consumo en mi casa, kilovatios puntuales, y los kilovatios hora que también consumo en mi casa. Una está expresado en tiempo, en cuánta cantidad de tiempo uso yo esa energía y de cuánta potencia máxima podría yo disponer. Eso es muy importante a la hora de un buen diseño y una buena elección de un equipo fotovoltaico. Ahora, ¿qué es eficiencia energética? Siempre hemos oído hablar de la eficiencia energética, un uso consciente de la energía, seamos eficientes en el uso de la energía, pero ¿qué es la eficiencia energética? Entonces, es una especie de optimización, es una especie de mejora dentro de nuestros hábitos diarios, dentro de nuestro hogar, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de consumo de energía. ¿En qué sentido? Bueno, existe una relación muy importante entre la cantidad de energía que yo consumo y los productos y servicios que al final yo obtengo, ¿no? ¿Cómo nos ayudaría esto? Por ejemplo, si yo tengo un bombillo que mi hora de uso, o sea, mientras yo estoy en mi cuarto, estoy en la sala, hay un equipo que mientras yo estoy ahí está siendo utilizado, estoy siendo eficiente. Pero si al momento de que ya yo no lo estoy utilizando, lo dejo encendido, o otro ejemplo muy práctico, el televisor que siempre se deja encendido en la noche, o la bombilla que se deja encendida en la noche solamente para iluminar un espacio específico que donde no se está utilizando, eso es una forma de usar energía ineficientemente. Eficientemente sería, digamos, un momento de utilizar mi televisor, utilizar mi plancha, utilizar la tostadora, cocina eléctrica, la iluminación. Soy consciente de usarlo solamente cuando me es necesario. Y de esta forma yo voy implementando, estoy cambiando mis hábitos de consumo dentro de mi hogar. Al final del curso, bueno, pueden hacer como mi compañero Douglas, cualquier pregunta acerca de cómo mejorar eso, acerca de la eficiencia energética y cualquier duda que puedan tener. Estamos totalmente dispuestos a responder todas sus dudas y preguntas. Y bueno, como dice la diapositiva, todo esto se resume en costo de dinero. Cuando mejoramos nuestros hábitos, ya sea para adquirir un equipo, una solución, o ya sea para, digamos, aplanar nuestro consumo, todo eso se resume en costos, en disminución de costos, y obtenemos de esa forma una eficiencia energética, una mejora en nuestro consumo energético. Ahora, ¿qué ventajas tenemos? Como ya hablamos, bueno, hay una mejora del medio ambiente inevitablemente, ya sea que consumamos energía de la red. Toda esta energía de la red viene de fuentes renovables o no renovables, en dado caso, y todo eso afecta directamente al medio ambiente. Cada ser humano tiene dentro de este planeta Tierra una cuota en la huella de carbono. Está muy relacionado con el tema del cambio climático, el efecto invernadero y todas estas cosas que de una u otra forma nos están afectando. En todo esto de la pandemia del COVID-19 hemos visto que todo este confinamiento ha ayudado a la naturaleza a mejorar
su ecosistema, ¿no? Y han visto lugares donde están animales, la polución ha disminuido, y todo eso cuenta como mejora el medio ambiente. Ahora, ¿cómo contribuyo yo a la mejora del medio ambiente desde el punto de vista de eficiencia energética? Consumiendo menos. Consumiendo menos hago que las plantas que producen, ya sea por carbón, sea por gas, sea por gasoil, combustible fósil, trabajen en menos cantidad, y obviamente eso aporta, ayuda, ¿no?, a la disminución de la huella de carbono de la cual como persona estoy aportando, ¿no? Estoy mejorando, estoy dando esa pequeña gota, como sale en la diapositiva, al medio ambiente. Revalorización de la vivienda. ¿En qué forma? Al instalar un sistema eficiente o trabajar de una forma eficiente en nuestro hogar, estamos revalorizando nuestra vivienda. Ya nuestra vivienda contaría con un sistema, digamos, autónomo, que me podría a mí decir cuánta energía me queda, cómo está mi banco de baterías ya luego de implementar mi diseño, cómo está trabajando mi inversor, cómo están trabajando mis paneles, si yo llego a implementar un sistema fotovoltaico. Y eso ayuda a que mi vivienda adquiera un valor superior, ya que estos sistemas tienen un costo, y no solamente el costo, sino el valor agregado que le da a la vivienda, ¿no? Desde el punto de vista también de la habitabilidad, de una mejor habitabilidad, porque, digamos, digamos, esa seguridad de que tenemos una energía constante. Y entonces, nosotros trabajando con la eficiencia energética dentro de nuestro hogar, implementando equipos que nos permitan ayudarnos a esto, tenemos una mejor habitabilidad dentro de la vivienda, aparte de un costo del ahorro del gasto energético, tanto desde el punto de vista de batería, punto de vista de consumo de paneles, y también tendríamos desde el punto de vista de la factura de la electricidad, un ahorro sustancial, ¿no? Y tendríamos una mejora de la seguridad, hablando de esa seguridad personal. eh, ya yo soy dueño de mi energía, ya yo manejo mi energía y dispongo de ella en el momento que yo necesite. No estoy esperando de un tercero que me suministre energía, y no estoy en ascuas esperando si tengo o no tengo la energía, sino que la tengo, soy el dueño de mi propia energía, ¿no? Eso es algo muy importante dentro de nuestro hogar. Eso sería una de las ventajas dentro de mejorando la eficiencia energética, y también entran otros aspectos que tienen que ver con la parte del diseño del hogar, iluminación, utilizar luz natural. Eso también ayuda a la eficiencia energética. Eso te da mejor habitabilidad también, porque es un ambiente más natural, más cómodo, y desde el punto de vista de salud también nos ayuda. La próxima. Ok. Ahora, algo muy importante dentro de lo que ya venimos hablando, de lo que ya yo he hecho mi radiografía dentro del sistema, ya sé cuántos kilovatios hora consume mi hogar, cuántos kilovatios de potencia necesito, todo lo referente a esa primera vista, ¿no?, que se realiza al momento del diseño de un sistema fotovoltaico. Pero nos podemos encontrar con ciertos problemas, dentro de los cuales está el subdimensionamiento del sistema. ¿Qué es un subdimensionamiento del sistema? Es cuando mi sistema tiene valores por debajo del estándar según los cálculos que yo necesito para mi hogar, ¿no? Entiéndase que no es lo mismo tener un sistema solar, ¿no?, una cantidad de paneles, baterías e inversor, o cargadores de batería junto con el inversor de baterías de energías de CAC. No es lo mismo tener conectado un radio a tener conectado un aire acondicionado, tener conectado una cantidad de refrigeradores, televisores. Es totalmente diferente. Cuando ustedes empiecen a sacar los cálculos, van a ver que existe una diferencia enorme dependiendo de cada hogar. Como yo siempre digo, que cada casa es como un mundo, ¿no?
como dice, hay un dicho por acá en Venezuela que dice cada cabeza es un mundo, y yo digo que cada hogar es un mundo. Entonces, cada hogar tiene una característica específica y en base a esa característica hay que realizar los cálculos de los paneles, cálculo de inversor, cálculo de baterías, de acuerdo a mi primera radiografía. Pero existe el problema de un subdimensionamiento, cuando yo no hago esos cálculos, sino que elijo un sistema que ya está calculado, tengo que tener muy en cuenta eso. ¿Qué tan adaptable está a mi porcentaje de carga? ¿Qué puede pasar en un subdimensionamiento desde el punto de vista solar? Imagínense, este es un ejemplo de subdimensionamiento. Por ejemplo, yo tengo mi necesidad, volvamos con la jarra de tomar agua diaria, son 8 vasos o 10 vasos de agua diaria. Unos recomiendan 8 vasos, otros recomiendan 10. Supongamos que son 8 vasos mi necesidad diaria. Y resulta ser quien me da el agua, me dice, bueno, mira, acá está y te voy a dar una media jarra de agua. Y resulta ser que esa media jarra de agua son solamente 3 vasos de agua. Esa jarra está subdimensionada para lo que yo necesito en términos de tomar agua. Ya no podré tomar 8 vasos de agua, sino que solamente tengo 3 vasos de agua. Dispongo solamente de esos 3 vasos de agua. Lo mismo pasa con energía. Cuando yo tengo un sistema que no está bien diseñado, yo corro con el peligro de que mi sistema no pueda responder como debería a mis cargas. Por ejemplo, si nosotros no calculamos bien los vatios pico, la potencia de los paneles está expresada en vatios pico de los paneles, a un inversor, si lo coloco por debajo de la potencia, el inversor no trabajará la potencia a la cual está diseñada. Si nosotros leemos los manuales de los fabricantes, ellos te explican muy claramente que si no le colocas los vatios pico que ellos te recomiendan, no va a poder llegar a la potencia la cual ellos especifican dentro de su manual, ni la potencia pico. Esto lo vamos a andar un poquito más adelante en próximos webinars acerca de los inversores, acerca de la potencia, pero algo muy puntual es que cada inversor tiene un pico de potencia soportado. Por ejemplo, si un inversor es de 1000 vatios, ya sabemos que es vatio la potencia, ¿no? Él puede decir que puede aguantar 1600 vatios durante 5 minutos. Pero ¿qué pasa? Que esos 1600 vatios, él los va a soportar solamente, solo si mi cantidad de paneles solares le pueden suministrar esa energía. De lo contrario, él no va a llegar a esos vatios pico. Entonces ya es cuando nosotros decimos, mira, este inversor no me sirve, ¿qué pasó con el inversor? Que no me da el pico, me da un error. No es que es el inversor, tal vez sea que el diseño como tal está subdimensionado y los paneles no me están dando la energía necesaria. Entonces el inversor ya no trabajaría con esa potencia. Eso me afecta directamente a las baterías. ¿En qué sentido? Las baterías trabajan con kilovatio hora. Si no se coloca la cantidad adecuada, ellas no entregarán la energía para trabajar en el tiempo determinado. Ese es otro punto de subdimensionamiento. O sea, está el de los paneles que no me entregan la energía necesaria y están de las baterías que no me entregan los kilovatios hora necesarios para yo usar mis equipos por el tiempo que yo quiero estipularlos. Puede ser 6 horas, 4 horas, 8 horas. Ahora, si las baterías no están diseñadas con los kilovatios hora que yo necesito, ¿qué va a pasar? Bueno, que al momento de yo estoy muy emocionado y tengo mis baterías pensando que me van a durar 6 horas. Resulta que la batería me dura 15 minutos, media hora o 1 hora. Todo eso depende del diseño de la batería. Es muy importante y en próximos webinars vamos a ver cómo diseñamos la batería, cómo se hacen estos cálculos para nosotros saber en qué rango nos podemos mover con respecto a la cantidad de horas que necesitamos. Y el inversor, obviamente, si no es el adecuado, no me va a proporcionar la cantidad de la carga. O sea, si yo tengo una carga total de 5 kilovatios y le coloco un inversor de 3, obviamente no voy a poder trabajar como debería dentro de mi sistema. Claro, hay sistemas que se van a explicar más adelante, que son los cargadores de batería, que me imagino que algunos los han escuchado, que son los inversores tipo PWM y MPPT. Son cargadores de batería que toman la energía de los paneles y los inyectan directamente en la batería. Digamos que estos son como cuando yo tengo un camión dentro de un
dentro de en mi local con bastante mercancía y yo contrato a estas personas que bajan la mercancía y la colocan en cierto punto. Entonces, si yo tengo esto lo que hace es tomar la energía del sol y la traslado a la batería. Entonces, acuérdense del ejemplo de la persona que baja el camión, que baja las cajas del camión y las va llenando, porque más adelante hablaremos también de eso. Entonces, estos cargadores de batería convierten una energía continua a energía continua, pero dependiendo de diferentes características que la veremos más adelante. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, bueno, en términos generales, esto sería lo que es el subdimensionamiento de los equipos desde el punto de vista fotovoltaico. No se preocupen si tal vez no entienden un concepto de inversor, de cargador, del MPPT, del PWM, porque más adelante en otros webinars explicaremos más a fondo todo esto. El concepto que queremos que entiendan en este momento es la parte de subdimensionamiento, estar pendiente de lo que yo tengo o lo que yo diseñé, de verdad me va a solucionar cómo me va a mantener mi energía por el tiempo que yo quiero, ¿no? Y los equipos que yo quiero que se mantengan trabajando durante algún fallo de suministro, un corte, etc. Vamos a ver otro ejemplo de un subdimensionamiento de una casa, ¿no? Acá tenemos un inversor cargador. Este es como un inversor que carga las baterías y también obtiene la energía de los paneles y a su vez inyecta toda esa energía a los electrodomésticos, ¿no? Pero ¿qué pasa acá? Esto es algo un poco más práctico, ¿no? Tenemos 2 kilovatios pico en paneles solares. Un ejemplo muy práctico, lo tenemos en nuestro techo. Claro, acá faltan otras cosas, protección. Este es un ejemplo más que todo general. Tenemos unas baterías de ciclado profundo o de ciclo profundo conocidas, ya sean unas baterías de gel, baterías de litio, de diferentes tipos, ¿no? Eso lo veremos más adelante también en los próximos webinars. Pero esta batería lo que nos interesa, que ya conocemos, que solamente tiene medio kilovatio hora, ¿no? De potencia, digamos, lo que puede entregar ella en energía, ¿no? Puede entregar medio kilovatio en una hora. Eso es lo que más o menos es lo que explica eso, ¿no? Medio kilovatio en una hora. Y yo tengo mi equipo de inversor que es de 4 kilovatios y aparte yo tengo mis paneles que son de 2 kilovatios. Ahora la pregunta está y es muy sencilla. Este inversor no me va a trabajar como debería trabajarme ya. Lo que les expliqué, obviamente yo tengo la mitad de la potencia del inversor. Eso quiere decir que los electrodomésticos no me van a, si yo calculé un sistema de 4 kilovatios, no me van a trabajar a la potencia máxima, porque mi sistema de paneles está subdimensionado, o sea, está a la mitad. Entonces yo contaría, teniendo un sol radiante, teniendo una buena curva fotovoltaica de energía, yo solamente tendré 2 kilovatios pico en la hora de mayor energía, ¿no? No voy a tener los 4. Ese es un primer error que tenemos acá. Y el segundo error, tal vez alguien me diga, ok, José Luis, pero yo tengo las baterías y de las baterías el inversor extrae la potencia para alimentar esos 4 kilovatios. Es verdad, tienes razón. El inversor puede tomar esas baterías y me va a proporcionar los 4 kilovatios. Pero veamos por cuánto tiempo me va a proporcionar esos kilovatios. Si nosotros sacamos la cuenta, se los puedo dejar como tarea también para que corroboren en su casa, tendríamos aproximadamente 8 minutos de energía. O sea, 8 minutos suministrando 4 kilovatios hora. Ok, me va a servir para tal vez arrancar una licuadora, 3 licuadoras, en un lapso de 8 minutos. Pero ya después de eso, la batería estaría totalmente descargada. Y entonces yo volvería solamente a tener mi energía de 2 kilovatios. Entonces, esto es como el ejemplo que les di de la jarra. Entonces, yo llego y tengo demasiada sed y nada, me tomo los 4 vasos de agua que me dieron, me los tomo en 8 minutos, uno seguido del otro. Eso es lo que pasaría en este momento. Y todo el agua que me dieron, que era para todo el día, o para 6 horas, 7 horas, 8 horas, me duró solamente 8 minutos. Eso es lo que pasa cuando un sistema está
subdimensionado desde el punto de vista de diseño energético. Entonces, debemos tener mucho cuidado con esto cuando hagamos los diseños. Ya veremos en próximos webinars, no se lo pierdan, las próximas semanas, cómo dimensionar los paneles, cómo dimensionar el inversor, cómo dimensionar el banco de baterías y algunas características específicas para que vayamos entendiendo cómo vamos diseñando, dimensionando de una forma específica y de una forma en el momento de que cuando necesitemos la energía esté dispuesta, ¿no? para nosotros. Extraordinario, ingeniero. Vamos a tomar una ronda de preguntas y respuestas. Por acá tenemos algunas que nos han realizado. Muy buenos días. Mis preguntas son, ¿cuál es la vida útil de los paneles solares? Ok. ¿Me escuchan? Ajá. Una vida útil de los paneles solares, obviamente depende del fabricante, pero los fabricantes de una buena marca, ¿no? O sea, de buenas marcas, estamos hablando de 25 años de vida útil. O sea, un panel puede durar 25 años y más de 25 años. Pero la vida útil como tal son de 25 años. Los paneles, ellos tienen un porcentaje de degradación. No es que no dejan de trabajar a los 25 años, sino que digamos que la eficiencia del panel se va degradando a medida que pasa el tiempo. Los primeros años es una degradación muy poca y a medida que va aumentando la cantidad de tiempo se van degradando. Pero la vida útil de un panel son 25 años. Obviamente depende del fabricante, pero un buen fabricante de paneles, para que lo tengan en cuenta, debería tener mínimo 25 años de vida útil, que es totalmente diferente a la garantía. Un panel puede tener una garantía de 10 años o 15 años, dependiendo también del fabricante, y su vida útil igual va a ser de 25. O sea, quiere decir que el panel va a trabajar 25 años, obviamente con la degradación natural, porque son elementos que se van degradando con el tiempo, pero ese porcentaje es 1% anual, o tal vez menos. Entonces, imagínense, a 25 años son 25% que se ha agregado, tal vez un poco más, y ese es el porcentaje promedio de una vida útil de un panel, 25 años. Acá tenemos otra pregunta. ¿De qué depende la vida útil de los paneles solares? ¿De qué depende la vida útil? La vida útil de un panel solar, obviamente, depende, como ya expliqué, la degradación del silicio interno, ¿no? Este material se va degradando es por la cantidad de radiación que va recibiendo, ¿no? Y ese uso que tenga debido a la gran radiación que presente, ¿no? Pero como le digo, de acuerdo a estudios, a todos los estudios que se han realizado, la degradación de la vida es de 1%. O sea, si un fabricante le dice a usted que son 25 años, ese panel le va a durar 25 años o más. Obviamente depende de cuidados que se le den también. Hay que mantener los paneles libres de las películas de polvo que se les forme. Si vives en un país donde cae nieve, tienes que mantenerlos limpios durante el invierno. Una buena temperatura. O sea, obviamente no son temperaturas extremas, 60 grados, que tendrías que mantenerlo protegido. Pero un panel promedio, con una temperatura promedio de 30, 40 grados de trabajo, manteniéndose totalmente libre de polvo, obviamente sin golpes, rayaduras, etcétera, etcétera, etcétera. Eso mantiene la vida útil del panel solar. Son cuidados que se deben tener. Mantenimiento. Por acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuánto afecta la temperatura al inversor? ¿Perdón? ¿Cuánto afecta la temperatura al inversor? Bueno, eso es importante saberlo desde el punto de vista del fabricante, ¿no? He leído por ahí inversores de estos de camping que duran 4 horas trabajando. Es por eso, por el tema de la temperatura. Obviamente, al momento de nosotros adquirir un equipo o realizar un diseño, nosotros hay que revisar los manuales de los equipos, pero la mayoría de los equipos trabajan en temperaturas promedio por encima de los 50 grados centígrados, hasta 60 grados centígrados. Hay inversores trabajando en el desierto. Eso depende del tipo de enfriamiento que use. Hay inversores que usan ventiladores y hay otros inversores que usan enfriamiento por convección, digamos que utilizan
transferencia de calor, ¿no? Digamos rejillas, entre un ejemplo, ¿no? Y estos inversores soportan ese tipo de temperaturas. ¿En qué sentido lo afectan? Obviamente en la operatividad que pueda dar. El inversor tiene protecciones de temperatura que en el momento de que está, digamos, en sobretemperatura, está demasiado caliente, ya sea porque le estoy exigiendo mucha potencia o está en un ambiente muy caliente, él se disparará. Pero desde el punto de vista ambiental, un inversor puede aguantar 50, 60 grados y trabajar perfectamente. El problema está cuando sobrecargamos el inversor. Obviamente ellos tienen protecciones de carga, de sobrecarga, y ellos se dispararían. Pero hay inversores que duran 4 horas trabajando por el simple hecho de que ellos se calientan, no tienen un buen sistema de refrigeración, y eso limita mucho la parte del uso del inversor. Pero la temperatura, básicamente, si es un buen diseño, si es una buena marca de inversor, el inversor va a aguantar temperaturas de 50 a 60 grados centígrados. Eso lo veremos más adelante a más detalle cuando hablemos de los inversores. Vamos a ver algunos datachips, unas cosas que podamos, digamos, profundizar más cada término. Tenemos otra pregunta por acá, dice, ¿cómo determinar el momento de cambiar los paneles y qué parámetros se deben tomar en cuenta para tal fin? ¿En qué momento? Nuestro sistema, obviamente, los paneles tienen una producción en kilovatio hora. Obviamente, ya después de, como comenté, después de los 25 años, esa producción se va degradando. Ahora, ¿cómo nosotros le ganamos a eso? O sea, lo ideal es que si yo quiero tener unos paneles, yo quiero que me duren 25 años, ¿no? Yo, en vez de subdimensionar mi sistema, no lo hago tan justo, sino que lo hago un poquito más sobredimensionado, teniendo en cuenta esa característica específica de los paneles, que es su pequeña degradación. Entonces, colocando tal vez 1 o 2 paneles de más, con esos son cálculos que se realizan, los veremos más adelante, ese porcentaje me protege a mí de que yo en un futuro cambie mis paneles, porque ya mi sistema fotovoltaico no me produce la cantidad de energía que yo necesito. Obviamente, ¿cuándo lo debo cambiar yo? Bueno, si el panel sufrió un percance, una piedra, un choque, o sea, el panel se rompió, tuvo una fractura de su superficie, ya yo tengo que pensar en cambiarlo por motivos de seguridad. El panel me va a dar algo de corriente, me va a dar el voltaje, pero no me va a dar la seguridad que yo necesito. Este panel genera puntos calientes, etcétera, 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 y todo eso ya meritaría cambiar mi panel. Pero un panel fotovoltaico, el momento que uno lo diseña, no está pensado para cambiarlo en 10 años, ni está pensado para cambiarlo en 25, para que él dure todo el tiempo ahí. Por eso es la importancia de un buen diseño partiendo desde cero, ¿no? Ok, tenemos otra pregunta. Dice, ¿el subdimensionamiento afecta la vida útil de los paneles solares y de las baterías? Por supuesto, eso es totalmente claro, ¿no? ¿Por qué? Supongamos que yo diseño bien mi sistema de paneles. Perfecto. Pero mis baterías están subdimensionadas. ¿Qué pasa? El momento de que yo necesito esa carga de las baterías, ya sea por lo que llamamos peak shaving, que es corte de pico del voltaje, ¿no? O una ausencia de mi energía solar, ya sea porque es de noche o está amaneciendo, las baterías van a descargarse más rápido. Entonces, una batería con poca carga subdimensionada se descarga mucho más rápido. Voy a adelantar un poquito, pero bueno, las baterías tienen un ciclo de vida dependiendo de los ciclos de carga y descarga. O sea, una batería que tiene, por ejemplo, 3600 ciclos de descarga puede durar 10 años descargándose una vez al día. Pero si yo la descargo 2 veces al día, duraría 5 años solamente esa batería. Entonces la vida útil de la batería no serían 10 años. Por más que sea batería de litio, por más que sea una batería de alto rendimiento, sino que me va a durar la mitad. Lo mismo sucede con todas las baterías. Ellas tienen un ciclo de vida, un porcentaje de vida de acuerdo a los ciclos de carga y descarga. Entonces, cuando mi batería está subdimensionada, ella tiende a descargarse mucho más rápido y por lo tanto tiende a volver a cargarse. Entonces, podría cargarse y descargarse 2, 3 veces diarias, dependiendo de mi uso, ¿no?
y eso afectaría directamente a la vida útil de mis baterías. Ahora, cuando vamos a los paneles solares, un sistema subdimensionado de paneles solares no me va a afectar en sí a la vida del panel solar, pero lamentablemente me afecta al resto de mis equipos. Entonces, es un equilibrio que debemos mantener en este sentido, ¿no? Porque como comento, los paneles solares van a producir su energía normal cuando con sus rayos del sol, van a producir su voltaje, van a producir su corriente. Ahora, la pregunta está, ¿esa energía que me van a producir los paneles es suficiente para yo mantener mi sistema y cuidar la vida de las baterías? Ahí es donde está la pregunta importante. Tenemos otra pregunta por acá, dice, ¿cómo se puede conocer la cantidad de potencia pico del panel de acuerdo con diferentes condiciones climáticas? Ok. Hay una fórmula, lo que pasa es que ya estamos entrando en otros temas más adelante, pero sí se puede conocer la potencia pico dependiendo del lugar donde yo me encuentre. Existe algo que se llama radiación solar, y esta radiación solar, hay páginas donde uno puede tomar esa información de acuerdo al área, y por cada kilovatio pico que yo coloque, yo podría poner la potencia de ese panel, ¿no? Básicamente la potencia pico es voltaje por corriente. Si yo mido cosa práctica, mido el voltaje de los paneles, y la corriente tendría una potencia pico. Claro, estas son potencias de trabajo. El panel como tal, la radiación depende del área donde esté. Si mi radiación solar es muy superior, bueno, yo tendría ahí mi valor de potencia pico. ¿Cómo lo puedo saber yo también? A través de los equipos. El inversor tiene un apartado en pantalla, la mayoría de los inversores lo tienen, o por lo menos los inversores de buena calidad, donde me dice cuántos vatios pico está produciendo mi planta solar. Pero básicamente el fabricante me garantiza a mí, todo eso es por manual, me garantiza a mí una cantidad mínima de vatios pico en panel, en el peor de los casos. Entonces, cuando estamos dimensionando o trabajando en eso, bueno, pensamos en el mejor de los casos y pensamos en el peor de los casos. Y obtenemos ahí la potencia pico. Tenemos otra pregunta. Otra pregunta por acá dice, si utilizo un multifuncional de 3 kilovatios, utilizando, por ejemplo, 1500 kilovatios pico en paneles, para luego instalar en otra etapa la diferencia, ¿se puede deteriorar el equipo por el uso? Creo que se refiere al inversor. Al inversor. Un inversor sale, tengo la mitad de la potencia de un inversor, ¿no? O sea, el inversor, obviamente eso depende de la persona, ¿no? Pero vas a estar, digamos, atado a que tú no puedes pasar la potencia que me están entregando mis paneles. Obviamente eso te lo va a decir el inversor internamente, ¿no? Pero sí puede sufrir porque el inversor está tratando de llegar a esa energía de dónde la saca. Pues es el ejemplo que siempre damos de la jarra. Entonces el inversor tiene mucha sed y le están exigiendo mucha agua, y entonces solamente tú tienes un grifo medio abierto, y entonces él está como que sacando esa energía y sacando la energía. Entonces sí tiende a influir dentro de los componentes. Recordemos que son componentes electrónicos diseñados para ese fin, ¿no? Y es más, si yo tengo equipos, yo le conecto equipos de una potencia superior a la que me están suministrando los paneles, ¿de dónde saca la energía el inversor? Esa es la pregunta que tendremos que hacernos, ¿no? ¿De dónde podría sacar? Que en un futuro sí le puedes conectar más paneles. Sí, le puedes conectar más paneles, puedes aumentar tu potencia, pero tal vez tu inversor haya sufrido un poco porque no nos percatamos de que esa energía que le estamos exigiendo, ¿de dónde la está sacando él? ¿De dónde la va a sacar? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. A veces tratándonos de ganar algo, estamos perdiendo. Ok, tenemos otra pregunta que dice, buenos días, si yo diseño una vivienda con criterios sustentables como ventilación cruzada para mantener una temperatura adecuada en la vivienda y no coloco un aire acondicionado al cálculo de los paneles solares y luego el cliente lo coloca, ¿qué rango tengo
para que esos paneles me funcionen? Oye, primero te felicito si vas a usar ese tipo de estrategia, ¿no? Por eso se llama una casa pasiva, eso también lo veremos más adelante, ¿no? Una casa totalmente ecológica, diseñada para que lo que necesita energía sea muy, muy, muy por debajo de lo que yo entrego como energía fotovoltaica, ¿no? Ahora, eso tiene que ver mucho con la cultura y es es lo que nosotros estamos trabajando o es lo que nosotros queremos fomentar acá en Venezuela, es la cultura solar. Por eso el inicio de este webinar y los próximos que vienen. Ese cliente que tal vez tú le diseñaste un sistema de ventilación cruzada para que estuviera todo más fresco y todo esto, él no tiene cultura solar, definitivamente. Entonces, ahí es donde tendrías que decirle que obviamente no vas a tener esa holgura, porque tú diseñaste un sistema en base a una necesidad. Si lo diseñaste muy, 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 digamos, justo, ya cuando el cliente conecte un aire acondicionado, ya cuando el cliente empieza a conectar cargas extra a las que tú le colocaste, ya el sistema empieza a sufrir. La única forma es que no trabaje con ninguna carga, sino que solamente trabaje con el aire acondicionado. Es lo que yo llamo una administración de cargas. Pero en ese caso, obviamente tendrías que rediseñar el sistema para que esa persona tenga, digamos, la tranquilidad de poder usar todo lo que se le dijo al principio que podía usar, más su aire acondicionado. Pero seguimos hablando de tema de casa pasiva, seguimos hablando de una cultura renovable, seguimos hablando de eso que necesitamos tener como Aquí, habitantes de este aquí hay planeta. otra pregunta. Dice, ¿por qué mis baterías se descargan tan rápido? Ok, eso es algo muy sencillo. Las baterías se descargan rápido porque no están diseñadas de acuerdo al consumo de su hogar. Es el ejemplo que yo le di. Si usted consume, por ejemplo, sacando la cuenta que ya hablamos al principio, usted consume 5 kilovatios hora y sus baterías son de 1 kilovatio hora, eh, no le va a durar muy poquito tiempo. Póngase que sus baterías sean de 2.5 kilovatios hora y mi consumo sea de 5 kilovatios hora. Le va a durar solamente media hora la batería. Entonces, cuando una batería no me dura a mí, existen varios factores. Puede ser que la batería no esté diseñada por un sistema solar, sea una batería que no sea para esta aplicación, no sea una batería de gel, no sea de ciclo profundo como tal, sino que sea una batería que entregue la mayor cantidad de corriente en un instante y ya. Es como una batería de automóvil, ¿no? Que ellas están diseñadas para un pico de corriente y luego ya las baterías de automóvil no están diseñadas para una descarga lenta, sino algo rápido, entregar corriente durante mucho tiempo y ya. Entonces, primero debería tener el tipo de batería que es y segundo, tener la cantidad de kilovatio hora en batería que sea necesario para ese equipo. Yo le aseguro que tal vez si usted enciende tal vez un bombillo, solamente la batería le va a durar más de lo que le dura encendiendo su televisor o encendiendo un ventilador o encendiendo la licuadora, no sé, X cantidad de equipos que usted tenga en su casa. Pero principalmente una batería no dura es porque no está diseñada de acuerdo a su capacidad de consumo. Ahí tenemos que ser Es bien importante realistas. mencionar eh, el software que nosotros utilizamos de simulación nos evita que podamos pasar por ese mal rato de tener un sistema que no abarca la cantidad o la demanda energética nuestra o del cliente en este caso. Nosotros como compañía utilizamos simulación y antes de recomendar un sistema para un perfil de carga específica, nosotros lo metemos en los datos, vaciamos los datos en el simulador y este simulador nos arroja la cantidad de energía producida en diferentes etapas o periodos del año, tomando en cuenta de que existe ya un récord o unos ratios de lo que es radiación solar en base a unas coordenadas específicas. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Es recomendable sustituir un panel únicamente si eso se requiere o eso afectaría el arreglo fotovoltaico de alguna manera? Si el panel se requiere cambiar, hay que cambiarlo. O sea, de eso no hay problema. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que obviamente dependiendo
de lo antiguo que sea tu instalación solar. Si es una instalación nueva, relativamente nueva, bueno, podrás conseguir los paneles. Lo importante es verificar con el fabricante cuántos voltios tengo yo en ese panel y verificar que esos voltios dentro de mi arreglo no sobrepasen la cantidad de voltios máximo que soporta el inversor. Eso es algo muy importante en el diseño de string, de lo que se llama el arreglo de paneles solares. Si tu panel es necesario cambiarlo, hay que cambiarlo. O sea, en la parte de energía solar no podemos estar nosotros como que, bueno, si me produce un poquito, o bueno, le cayó una pelota o le lanzaron una piedra y se partió un poquito aquí en esta esquina y no hay problema, él está trabajando bien, yo estoy consumiendo bien, no hay problema, no. Se le hace una radiografía, una termografía al panel. Dentro de la termografía se puede observar que hay un punto caliente ahí. Ese punto caliente va a generar una deficiencia en todo el resto de los strings, porque claro, hay unos paneles que tienen unos diodos de cortocircuito para proteger eso, pero en dado caso que el panel no lo tenga, me va a causar una baja de producción, aparte el peligro que puede causar un panel roto o un panel trabajando mal, porque eso puede generar un incendio en nuestras cabezas, en nuestro techo. Entonces, es totalmente recomendable cambiar un panel. Ahora, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta? Que al momento de cambiar yo un panel, tengo que verificar el voltaje y la corriente de ese panel dentro de sus especificaciones de datos. Y con esa corriente y ese voltaje, tomar obviamente el resto de los paneles, el resto del string, volver a calcular mi voltaje y mi corriente de mi string para salvaguardar la vida de mi inversor. De manera que yo no tenga problemas con sobrevoltaje en la entrada del string del inversor o sobrecorriente, o por el contrario, bajo voltaje también de mi entrada de inversor. Por acá hay otra pregunta que dice, ¿qué software recomienda para la simulación? Esa pregunta quiero responderla yo. Nosotros, como partner de SMA Alemania, utilizamos el mismo software de la compañía SMA, se llama Sony Design. Usted puede, si no está escuchando, puede ingresar, utilizarlo. Va a requerir alguna información previa para poder utilizarlo, pero nosotros también tenemos la licencia en dado caso que requiera algún sistema bien sea para hogar o para industria o comercio. Nosotros podemos, dentro de nuestro servicio, ofrecerle sin costo adicional la simulación. Esta simulación, aparte que la estamos haciendo con productos SMA, ya tenemos una amplia experiencia en poder recomendarle un sistema óptimo para su hogar. Y por último tenemos, buenos días. Tengo entendido que la temperatura no solo afecta la eficiencia del inversor, sino también afecta la potencia de la salida del módulo fotovoltaico. Pregunta, ¿a qué temperatura se debe calcular el dimensionamiento de los equipos y cuánto hay cuando hay cambios drásticos en la temperatura? Ok, bueno, si está trabajando en el desierto del Sahara o en unos desiertos, bueno, sí, la pregunta es bastante importante, ¿no? Sí, tiene que ver la temperatura, los cambios de temperatura tienen que ver con la eficiencia del inversor, pero eso mirándolo dentro de la tachilla de consumo, o sea, ¿cómo le explicaría? Es como tratar de inventar la rueda, ¿no? Meternos con el tema de los cálculos de la potencia, ¿no? Del panel. Como explicamos, también la mayoría de los software calculan toda esta producción fotovoltaica. Al final, en un diseño fotovoltaico de paneles solares, nos interesa mucho cuántos kilovatios hora puedo yo producir en ese sistema, ¿no? Y yo teniendo un arreglo de X kilovatios pico, hay un software que me calcula a mí, de acuerdo al área, cuántos kilovatios hora diario tengo yo disponible en ese sistema. De esta forma, ya yo sabría cuánto potencia me generaría el panel solar. Es verdad, de acuerdo a la temperatura. Ahora, depende de donde uno escriba. Si tiene, si quiere una explicación un poco más profunda, nos puede escribir al final, enviarnos su correo. Nosotros con gusto le responderemos la duda con respecto a esto.
porque va un poquito más allá, pues es algo más profundo y son unos términos un poquito más técnicos, ¿no? Claro, esto tiene que ver mucho con donde yo me encuentre. Por ejemplo, hablando de acá de Venezuela, no sé si la persona nos está escribiendo de Europa o de Estados Unidos o de otros países donde de verdad afecta mucho la parte del invierno y el verano, ¿no? Pero básicamente en verano la producción se duplica, casi se triplica, y en invierno obviamente la producción decae, ¿no? Pero cuando yo realizo un diseño fotovoltaico, lo realizo en base a mi invierno. Entonces yo no tengo que estar calculando, no, mi variación son de 60 grados con 30, es como que algo muy subjetivo en ese caso. Ahora, si desde el punto de vista de cultura general se quiere saber más o menos cómo trabajar, existen fórmulas de producción de energía del panel solar, donde me dice la temperatura. Aparte, el fabricante me facilita a mí mi rango de producción de acuerdo a temperatura y de acuerdo a, a, de acuerdo a la ubicación, ¿no? Entonces, básicamente el fabricante nos proporciona eso. Entonces, si quieren realizar un diseño de acuerdo a los cambios de temperatura, chévere. Pero básicamente, digamos, de lo más sencillo, porque entiendo que también acá en el webinar hay mucha gente que tal vez tiene un conocimiento muy profundo, muy amplio de la energía solar, pero también hay personas que tal vez quieren aprender desde cero y crear esa cultura renovable. Entonces, para no enredarnos mucho, puede escribirnos aparte, no hay problema. Y para que todos entendamos, básicamente el fabricante ya nos garantiza a nosotros la potencia que él va a tener de acuerdo a la temperatura. Y obviamente yo realizo mi diseño, pero si yo voy a colocar un sistema fotovoltaico, tal vez yo buscaría un especialista que me dijera, mira, te necesitan tantos paneles, y ya ese especialista obviamente sabe y ha hecho su cálculo en base al peor día del año, igual con la inclinación de los paneles y todo esto. Entonces, sí influye la temperatura, es verdad, pero en el Caribe obviamente eso no nos afecta mucho. Personas que nos están viendo de acá de Venezuela, de parte de Latinoamérica, no nos afecta. Ahora, eso nos afectaría si estuviéramos viviendo en países nórdicos o tal vez en Europa, en Alemania, o estuviéramos en Estados Unidos, Canadá, tal vez, donde sí se realiza, es más, hay una producción en invierno, una producción en verano. Entonces, por ese mismo tema de que los paneles les afecta la temperatura y obviamente la nubosidad y que no hay tanta radiación solar y todo eso. Entonces, es como un universo más amplio. No solamente la temperatura afectaría mi producción de una planta solar. Obviamente también hay países como en Arabia Saudita utilizan el enfriamiento por agua de paneles solares para aumentar la producción. Pero obviamente aquí en Venezuela o en países de Latinoamérica no vamos a usar un enfriamiento por agua porque las temperaturas no llegan a tal extremo. Estamos hablando de temperaturas por encima de los 50, 60 grados. Ok. Bueno, por acá nos dicen, muchas gracias, muy amables por esta oportunidad de recibir información y a su vez el ciclo de preguntas y respuestas. Quiero despedir el webinar, ya cumplimos una hora programada, felicitándolos por tomar en cuenta el tema de energía solar, la cultura de energía solar. Tenemos esta próxima década donde vamos a elevar la concienciación en temas de la eficiencia energética y el uso de las tecnologías renovables para lo que es Latinoamérica. Muchísimas gracias por los que están presentes. Nos despedimos.